historia del arte como debían. Muy pocas están en el Olimpo de los grandes artistas, pero sin duda hay excepciones y una de ellas es Frida Kahlo. Para conocer más acerca de la mujer que usó sus experiencias de vida para crear belleza y obras que le hicieron la pintora latinoamericana más reconocida en el arte, tenemos con nosotros a la doctora en literatura hispánica y coordinadora de las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura en 17, el Instituto de Estudios Críticos en México, Eleonora Crocker. Pero antes de escuchar a la doctora Eleonora Crocker, vamos a escuchar un trabajo especial, un micro que preparó nuestra compañera Daniela Pérez, productora y periodista de Unión Radio, en este retrato hablado de Frida Kahlo. Frida Kahlo, mujer de característica figura y peculiar mirada, cuyo nombre evoca imágenes del surrealismo mexicano. Nació el 6 de julio de 1907 en el seno de una familia de artistas, en la que nadie podía imaginar que Frida acabaría convirtiéndose en una de las pintoras más famosas de la historia, además de un referente social y cultural de México y fuera de sus fronteras. Influida por las ideas del nacionalismo revolucionario de su país, Frida vestía con largas faldas mexicanas, moños trenzados con cintas de colores, collares y pendientes del estilo precolombino. Así la encontramos en el autorretrato de Tehuana de 1943, donde se representa como mexicana auténtica y acentúa sus rasgos mestizos. Con una particular imagen hecha a sí misma, la pintora mexicana de ascendencia alemana, Frida Kahlo, se convirtió en un símbolo nacional asociado al feminismo, la autosuperación y el genio artístico. Tuvo una existencia marcada por un grave accidente y una enfermedad de juventud que dejaron una huella indeleble en su vigoroso y apasionado carácter. Bueno, casada con otro extraordinario pintor, Diego Rivera, mexicano Ujú. también, Frida Kahlo. Bueno, su nombre realmente era Magdalena Frida Carmen Kahlo Calderón. Y bueno, nació el 6 de julio de 1907. ¿Ya tenemos? Todavía no tenemos. Bueno, mientras tanto les vamos contando un poquito más. Dice Daniela Ujú. que sí, Jessica dice que no y aquí estamos nosotros en medio, ¿no? Pero bueno, Pónganse de nació en acuerdo. Sí, sí, Coyoacán, ya tenemos a la Ciudad de doctora México. Eleonora. Así es. Bueno, bienvenida Leonora Crocker, Agenda de Éxitos. Ahora dice el señor Gibran que tampoco nos escuchas, Eleonora. Eleonora. No, y No, hay eco. nosotros no la Bueno, en escuchamos a ella por lo efecto, menos. la vida de Frida Kahlo Sí. estuvo marcada por el infortunio. Unai, ¿qué cantidad de cosas le pasaron en ese accidente horroroso que tuvo y que, bueno, pues a Atropellada por un través, autobús, s- entiendo, y terminó bueno, como con una, el, una barra de metal, la la atravesó atravesó exactamente, ¿no? completamente, o sea, de verdad que milagrosamente se salvó, pero esa tragedia, ese dolor, todas las cosas que le pasaron en su vida, bueno, como ella Y lo canalizó hacia la adelante, ¿no? canalizó Ujú. exactamente, lo canalizó a través del arte y bueno, se hizo tan famosa con todas sus pinturas. Bueno, seguimos haciendo o tratando de La hacer el tenemos contacto. ya, perfecto, tenemos ya a la doctora Eleonora Crocker, como le decíamos hace algunos minutos, ella es coordinadora de las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura y del Instituto el Instituto Crítico de Estudios Críticos de México. Eleonora, gracias por acompañarnos, bienvenida a Agenda de Éxitos, le saludamos a Albani Lozada y Unaya Menábar, ¿cómo está? Bienvenida, doctora, qué gusto recibirla. ¿Me oyen? Perfectamente. Sí. Un poquito bajo de volumen, pero a ver si aquí internamente podemos mejorar la señal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Repasar la vida de Frida Kahlo, un personaje interesantísimo, doctora, y por eso pues la hemos contactado para hablar de sus inicios, de su infancia, de lo que marcó su vida y de qué manera pues se hizo tan famosa a través de sus pinturas, de su arte. Bueno, en realidad yo creo que hablar de Frida Kahlo es ver cómo en el marco del muralismo mexicano y de la monumentalidad del muralismo mexicano emerge una figura
de lo mínimo Ujú. y de lo mínimo como esa posibilidad de inscribir el cuerpo, la experiencia y la diferencia en el marco de un discurso tan monumental. Sí. Sí, Entonces creo que Frida Kahlo es esa deriva hacia lo mínimo de una mujer que se confronta con la monumentalidad de su época, sí. Mm. sin Comentábamos hace. dejar de pertenecer a ella, por Claro. Claro, supuesto. claro, formando parte además de ese contexto, además donde el mundo político y social de Sí. México era muy cambiante y muy movido, ¿no? Muy turbulento en aquellos primeros años del siglo XX. Pero nosotros comentábamos, bueno, que de alguna manera su vida en lo personal estuvo marcada, bueno, por ese terrible accidente. ¿Qué tanto terminó influyendo ese aspecto personal en la obra de Frida Kahlo? ¿Hasta qué punto marca también lo que es su genio y su aporte a la pintura mexicana? Bueno, en realidad mi aproximación a Sí. Frida Kahlo tiene que ver con una especie de categoría teórica que he desarrollado Ujú, denominé el caso de autor. Mm. El caso de autor como esos autores, artistas, escritores, escritoras, cuya vida está entrelazada de manera indisociable con su obra. mm, No en todos los casos es así. Hay casos excepcionales donde vida y obra establecen una relación de vasos comunicantes o están anudados de manera tal que es indisociable diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Como dos órdenes distintos, exentos y excelsos. ujú, ujú. En el caso de Frida Kahlo, su ingreso a la pintura es precisamente a partir del accidente, Mm, ¿no? Ese accidente terrible que le destrozó el vientre, la columna Sí. y que después de muchos años va a ser la causa de su muerte, ¿no? Mm. Entonces, la misma Frida Kahlo inscribe su cuerpo enfermo en las representaciones que va a llevar adelante a través de la pintura. Y creo que eso es significativo, es decir, cómo pensar a Frida sin la enfermedad, cómo pensar a Frida sin la experiencia de ser una mujer pequeña junto a la figura omniabarcante de Diego Rivera, sí. o cómo pensar a Frida Kahlo fuera de la fisura y del desgarramiento que le producía esa doble experiencia de un origen mexicano y de una vida cosmopolita, Sí. internacionalizada, ¿no? Sí, así es. Una mujer con un fuerte carácter, bueno, en total autora de 150 obras, doctora, pero principalmente autorretratos que tal cual Ujú. reflejaban, bueno, todas las dificultades, ¿no? Que con este accidente y todo lo que a lo largo de su vida tuvo que enfrentar, la llevó de alguna manera pues a sobrevivir. Pero debemos hacer una pausa a esta hora, doctora, y le pedimos por favor se mantenga conectada porque seguiremos, amigos, en breve revisando el retrato hablado de Frida Kahlo, esa gran pintora mexicana, con Eleonora Crocker, doctora en literatura hispánica y coordinadora de las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura en 17 Institutos de Estudios Críticos de México. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre.
Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire. Bueno, el retrato hablado de Frida Kahlo, una gran pintora mexicana, una mujer que llevó definitivamente una vida poco convencional, marcada por la tragedia, casada con el gran pintor mexicano Diego Rivera. Ambos se influyeron en sus propias pinturas, gozó de la admiración de la crema innata, podríamos decir, del arte y la intelectualidad de esa época. Un ícono pop también de la cultura mexicana. Y hoy revisamos su retrato hablado de la mano de Leonora Crocker, doctora en literatura hispánica y coordinadora de las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura en 17 Instituto de Estudios Críticos de México. Doctora, a ver, la infancia de Frida, ¿cómo fue su infancia? Bueno, Frida fue tocada por la enfermedad desde muy tempranamente porque sufrió poliomielitis y tenía una relación muy estrecha con su padre, que era fotógrafo. Y Guillermo Kahlo. precisamente es su padre, fotógrafo, quien después del accidente terrible que sufrió a los 19 años, le regala los objetos para pintar. Es decir, los lienzos, las pinturas, los materiales. Esos materiales que Frida Kahlo convertirá en la última aparición pública de Frida Kahlo antes de la muerte, en un velorio que fue absolutamente monumental y frecuentado. Su última aparición pública tiene que ver con una especie de circuito que se cierra, que empieza en la temprana juventud y que se cierra en la primera exposición monográfica que se hace en México, en la Galería de Lola Álvarez, y que Frida Kahlo trasladó su cama con todos los objetos con los que la había llenado a lo largo de su vida y se expuso en cuerpo presente entre sus pinturas, como anunciando una especie de performance. Tenía un espejo encima de la Frida cama Kahlo, para ella hacer sus autorretratos. Era impresionante lo que hacía. Correcto. Entonces su infancia fue una infancia tocada por la experiencia de la enfermedad. Sí. Y por la fotografía. ¿Y por qué el autorretrato? Esa como obsesión, estábamos hablando de 150 obras, pero la inmensa mayoría son autorretratos. No sé, ¿qué nos dice eso de la personalidad de Frida, doctora? Bueno, no sé qué nos diga sobre su personalidad, pero sí nos dice sobre su trabajo. Creo que Frida Kahlo se anticipa con mucho a esta especie de eclosión de la escritura y de la pintura autobiográfica presente, contemporánea. Y creo que su manera de pintarse rodeada de cosas tiene que ver con cuando o allí donde el cuerpo se quiebra, se fractura, se interrumpe, el rostro viene a canalizar una significación. Una significación, una identidad, una manera de ser en el mundo. Así es. Frida fue la tercera hija del fotógrafo Guillermo Kahlo, su padre, pero tuvo una relación muy cercana con su hermana Cristina. Según entiendo, Claro. Cristina era la menor, ¿cierto?
que después la traicionó Sí, y la última separación entre Frida y Diego correcto, tiene que ver con la traición de Diego Mm, con la hermana, con correcto. Cristina. Así fue, qué duro. así fue. Ahora, en el interín también ella tuvo muchas aventuras, Aventuras, Sí, muchas sí. amorosas, ¿no? sí, incluso se Con habla de Trotsky, Trotsky en uno de ellos, sí. e incluso con otras bueno, mujeres. O sea, Ujú, era una pareja hay poco una convencional, película, digamos. hay una película maravillosa canadiense de Paul Leduc ujú, que se llama Frida Kahlo, que es anterior a la que después protagonizó Salma Hayek. Ujú, sí. Este, y empieza con una escena muy angustiante de Frida Kahlo masturbándose, y habla un poco de esa sexualidad absolutamente voraz ujú. Sí. de Frida Kahlo, ¿no? Que yo creo que también se tradujo en la multiplicación de amantes, hombres y mujeres, Sí. por supuesto. Ujú, Militantes, además, los dos del Partido Comunista. sí. Eso ha podido ser también, digamos, eso fue un impulso para su obra, tanto la de Diego Rivera como la de Frida Kahlo, que hayan tenido ese activismo político tan Sí, fuerte, por tan Marcado, sí. supuesto, definitorio. por supuesto. Y Frida hasta el final en su féretro, lo que pone Diego Rivera en el acto de despedida de Frida Kahlo es precisamente la bandera del Partido Comunista, Sí. ¿no? Ujú, sí. Algo que la frustraba además era no poder tener un hijo. Obviamente, dada el destrozo, ¿no? De su cuerpo por el accidente que tuvo. Pero de alguna manera Frida Kahlo, que era una sublimadora radical, Sí. Ujú, eh, logra desviar ese deseo de maternidad que ha sido muy trabajado por sus biógrafas más Ujú, importantes, entre otras Hayden Herrera, que es sí. la que ha esparcido una especie de mitografía de Ujú, Frida Kahlo. Ese deseo de maternidad termina derivando el amor hacia Diego Rivera como una especie de niño míticamente representante de la tierra mexicana. ujú. ujú, ujú. Había ¿No? Entonces rivalidad entre ellos. Sí. hay un cuadro muy famoso de Frida que es Yo, el universo y la tierra mexicana, Ujú, donde Diego está hecho un bebé con su ojo iluminador que siempre pintaba Frida Ujú. en los brazos de Frida. Mm. sí, 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 sí. Le preguntaba si no hubo rivalidad como artistas entre Diego No, Rivera. No había, se complementaban, no sé, se no, acompañaban por lo menos. hay un documental muy importante que hizo Julio Ramos, investigador puertorriqueño, Ujú, que se llama Detroit Rivera ujú, y habla un poco de la época en que Diego pinta los murales en la Ford en Estados Unidos. mm, Y Julio utiliza imágenes del archivo cinematográfico de la Ford y aparecen escenas de Diego pintando el mural con los andamios y Ujú, con todas las dimensiones hipertrofiadas de los trabajos de Diego. Y está Frida al lado, como al pie de página, mm, como al margen, dibujando también sus ok. cuadros mínimos, ¿no? Y creo que esa relación nos hace pensar que frente a un Diego Rivera que sobrevive en la historia del arte mexicano, Ujú, sí, sí. Frida Kahlo se desvía y se inscribe en un imaginario colectivo mucho más amplio que ujú. después las feministas potenciarán y se convierte en esta estrella pop, lo cual a mí me parece muy interesante. Mm, Sí.
Así es. Fue muy exitosa en vida, ¿no? Digamos, Sí. ella vivió el éxito de su trabajo. De hecho, Bueno, sus digamos que es muy pinturas fueron importante. expuestas en Francia y digamos que el cuadro del primer artista mexicano en ser comprado, adquirido por el Museo del Louvre, fue una obra de Frida Kahlo, Ujú, ¿cierto, doctora? Sí, y André Breton Ujú, decía que Frida Kahlo era surrealista, ujú. ujú, pero no es No. tanto el surrealismo de Frida Ujú, Kahlo, sino esta cosa enigmática del caso de autor, ujú. donde la vida y la obra confunden sus dimensiones. sí, así es. Bueno, le agradecemos enormemente, doctora, que haya atendido nuestra invitación al programa. Hay que decir que Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954 a los 47 años. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron llevadas a descansar a la Casa Azul, que bueno, que todos conocemos como el Museo Frida Kahlo allá en México. Gracias a la doctora Eleonora Crocker, doctora en literatura hispánica y coordinadora de las áreas de literatura y gestión crítica de la cultura en 17 Instituto de Estudios Críticos de México, por haber aceptado la invitación al programa. Sí. Momento de despedirnos, Sí, Abenado. definitivamente una mujer, Frida Kahlo, que no dejaba indiferente a nadie, ¿no? Hay No, gente que la amaba y ama su obra, hay gente que la detesta, no le gusta para nada, pero bueno, es impactante, sin lugar a duda, así es. la obra y desde luego también la vida de Frida Kahlo. Llegamos al final y nos despedimos con otro musical, Mr. Cellophane, del musical Chicago. Y Magnífico mientras musical. escuchamos unos fragmentos de Chicago, vamos despidiendo, agradeciendo como cada día que nos hayan acompañado durante estas 2 horas, agradeciendo al equipo de producción que hizo posible el programa y agradeciendo también, desde luego, a nuestros anunciantes. Van Plus.